Hola, buenas tardes. En este video platicaremos sobre las funciones básicas que tiene el programa Origin Pro. Particularmente hablando, la versión que yo tengo instalada es Origin Pro 2016 y esta versión puede ser descargada de manera gratuita de la red. Incluso en YouTube hay videos, tutoriales de cómo descargarlo gratuitamente. Una vez de que lo hayas instalado, al abrir el programa se mira de esta forma en donde pues, si se puede notar en la parte superior, en la parte inferior y en los laterales, se encuentran iconos que permiten desarrollar los diferentes tipos de gráficas, el análisis y también pues ciertas cuestiones que tienen que ver con la forma y la estética que se le da a cada una de las gráficas. Primero vamos a comenzar conociendo un poco de lo que hay. Y lo primero que tenemos que conocer es que del lado izquierdo es donde en estas pestañas es donde vamos a tener localizados los libros y los folders donde vamos a tener primero los datos y luego los gráficos que vayamos creando. Aquí van a estar organizados de manera alfabética. Y bueno, en un solo documento nosotros podemos tener una diferente cantidad de libros y todos esos libros pueden estar ubicados en un folder particular. Así es de que en un mismo documento se pueden tener diferentes conjuntos de datos y de gráficos. Por ejemplo, por default, el programa nos da un libro 1, el cual nosotros podemos cambiarle el nombre. Por ejemplo, le voy a poner libro 1 y en automático se ha renombrado. Si nosotros quisiéramos agregar otro libro, pues con el botón derecho, nosotros podemos tener aquí nueva ventana y aquí nos pregunta qué queremos agregar. Vamos a agregar una nueva gráfica, una matriz, una hoja Excel y la primera opción es la que nosotros ocuparíamos. Y entonces aquí en automático aparece otra ventana y ya tendríamos dos libros. Podemos tener, estos dos libros se encuentran localizados dentro de este folder. Si nosotros quisiéramos agrupar otra cantidad de documentos en otro folder, pues aquí podemos hacer un subfolder que llamaremos en este caso este, 3A. Y entonces en este folder, pues luego nosotros podemos aquí agregar otra cantidad de libros. De cierta manera, así podemos organizar por subcategorías todos nuestros documentos y luego llevar un orden, ¿no? De cómo queremos tenerlos. Esto dependerá de la manera en la que cada uno de nosotros nos decidamos organizar para el conjunto de datos que se están analizando. Entonces, por ejemplo, bueno, me voy a regresar acá al folder 1 y me voy a quedar únicamente con el que dice libro 1. En este caso, bueno, aparecen aquí las columnas y las columnas particularmente tienen aquí entre paréntesis el eje al cual se encuentran asignadas. Por ejemplo, la columna A está asignada a un eje X y la columna B se encuentra asignada a un eje Y. Nosotros podemos agregar un número de columnas deseado. Eso se puede hacer si nosotros hacemos control D. Entonces, la tecla control más la letra D de dedo, nos aparece este cuadro de diálogo y aquí nos dice, nos permite agregar un número de columnas definidas. Por ejemplo, yo voy a agregar 5, le voy a dar OK y en inmediato aparecen estas nuevas 5 columnas. Las nuevas columnas, por default, son asignadas con el eje Y esto es muy importante porque cuando construyamos los gráficos será determinante que nosotros tengamos bien claro cuál es nuestra variable dependiente y cuál es nuestra variable independiente. La variable independiente, pues, es el eje el eje X, y la variable dependiente es el eje Y. Entonces, aquí nosotros ya tenemos nuestra hoja donde vamos a poder localizar todos nuestros conjuntos de datos. Y por ejemplo, voy a poner aquí unos datos. Supongamos que tenemos este conjunto de datos. ¿Ok? Y entonces yo quiero graficar, aquí lo que estaría diciendo es que estos datos irían en la coordenada en Y
y esta sería su coordenada X. Entonces aquí están las dos coordenadas para cada punto, la coordenada X y la coordenada Y para cada uno de los puntos, y esta misma X sería la correspondiente para esta columna Y. Entonces aquí estarían ahora mi conjunto de coordenadas para mi otro gráfico. Y así yo podría agregar datos para las otras columnas si fuera el caso. Entonces yo quiero graficar estos datos, la forma más común en la que nosotros vamos a graficar esto, pues es a través de líneas continuas, líneas con puntos o simplemente puntos. Esa es la forma más común. Para agregar un gráfico, nosotros podemos seleccionar las columnas involucradas. Bueno, les voy a poner nombres. Bueno, aquí es importante ponerle nombres. Por ejemplo, a esta le voy a poner, por ejemplo, T, a esta le voy a poner V y a esta le voy a poner Z. Por ejemplo, unidades, no sé, a lo mejor aquí sería, por ejemplo, si fuera temperatura sería Celsius, aquí si fuera volumen mililitros y Z, si fuera altura, pues le vamos a poner centímetros, ¿no? Entonces ya he declarado cuál es el nombre de la variable, las unidades que va a tener y aquí están ya reportados todos los conjuntos de datos que se quieren graficar. Entonces voy a seleccionar las tres columnas a graficar y entonces con el botón derecho voy a escoger la primera opción que dice plot y aquí me aparecen todos los diferentes tipos de gráficos que se pueden construir. La primera sería con línea, que simplemente sería que aparezca una línea continua con todos los datos que tenemos. La segunda sería que simplemente aparecieran los puntos sin que haya una línea. La tercera opción sería que haya líneas más símbolos. La cuarta opción sería si nosotros queremos poner columnas, y aquí hay de diferentes formas, a que si van orientadas de forma vertical o de forma horizontal, si queremos que tengan diferentes tipos de apilamientos, es decir, que haya diferentes contribuciones en las barras, y bueno, también aquí hay gráficos 3D. Estos son los más utilizados, aunque aquí existen otros tipos de gráficos que si en alguno de los casos fueran a ocuparse, pues ustedes pueden probar. Este también de líneas que se van apilando hacia arriba también es muy útil, sobre todo cuando hacemos análisis de espectroscopía o de difracción de rayos X. Este tipo de gráfico es muy común también. Bueno, acá hay de tercera dimensión. Y pues aquí dependerá básicamente de cuántos datos tengamos y cómo queramos que se vean. Pero bueno, pues aquí hay muchos más si queremos hacer histogramas. Aquí están. También los histogramas son bastante común que los hagamos. Los diagramas de Pareto también. Y si tuviéramos un análisis estadístico, aquí están, ¿no? De probabilidad. Luego aquí también hay gráficos de área. Bueno, me parece que esos son los más comunes que podemos ocupar. Entonces, por ejemplo, voy a escoger la más fácil, bueno, la primera, la que dice línea, y entonces el programa me va a graficar las dos líneas correspondientes a mis conjuntos de datos. Entonces, aquí me puso en el eje de las X la variable t y las unidades entre paréntesis, dado que yo las declaré aquí en la tabla. Y en el eje Y me puso el de volumen, bueno, aquí me puso la primera. Aquí, bueno, sí, tal vez, si son dos, tienen que tener las mismas unidades para graficarlas en un mismo gráfico. Y aquí los puso, por ejemplo, volumen y mililitros, ¿no? Entonces, la línea negra corresponde al primer conjunto de datos y la línea roja pertenece al segundo conjunto de datos. Aquí ya nos lo muestra ya con las variables y las unidades, puesto que yo las declaré acá. Si ustedes no declaran acá las unidades y la variable, bueno, ustedes podrían acá dar doble clic en el eje y les da oportunidad de que ustedes acá pongan de manera manual los datos. Por ejemplo, le voy a poner acá la temperatura. Y entonces yo lo puedo modificar sin ningún problema. Ahora, bueno, para distinguirlos, ahora le voy a poner volumen 1, ahora aquí le voy a poner volumen 2. Entonces, si ustedes hacen algún cambio acá, el gráfico cuando está en pequeño, aquí en la barra de arriba, ustedes pueden dar botón derecho y hay una opción que dice refrescar o dar F5, sería el equivalente. Y entonces en automático aquí ya aparece, ¿no? Que la serie B1 y la serie B2, aquí ya están.
Y entonces cualquier cambio que yo haga en la tabla, pues puedo darle refrescar y en automático aquí me lo va a cambiar. Entonces, por ejemplo, si el último dato aquí fuera diferente, se lo voy a cambiar y en automático por ejemplo, aquí lo cambió él solito y si no lo hubiera cambiado le doy refrescar y lo cambio. Entonces voy a regresar al dato anterior. Bueno, le voy a dejar así. 12, ok. Ahora, supongamos de que a mí me piden un gráfico diferente y me dicen que este tendría que ser tal vez con puntos, pues yo puedo cambiarlo, ¿no? Aquí con el botón derecho, di, y entonces la primera opción me dice que puedo tener, por ejemplo, esta de solo puntos, entonces aquí aparecen solo los puntos, o con el botón derecho también puedo elegir la opción de línea más símbolo, y entonces así quedaría. ¿Okay? Ahora, si yo quiero cambiar algo de los ejes, porque por ejemplo aquí es claro que el último dato de 12 que el que cambié no aparece, puesto que mi escala llega a 11. ¿Ok? Bueno, entonces yo puedo dar doble clic en el eje, ya sea en el eje, en el eje Y o en el eje X, para cambiar la configuración de todo esto. Entonces voy a dar doble clic aquí en el eje y entonces me va a aparecer bueno, doble clic con el botón derecho, importante del mouse. Entonces, aquí aparece Properties y en Properties me va a aparecer ahora una ventana donde van a aparecer diferentes opciones. La primera que vamos a ver es la de la escala, porque precisamente el dato que tenemos, el último, no aparece el de la línea roja. Entonces, agarré aquí la primera pestaña, dice escala, y dice aquí que el eje Y, que es el que está aquí subrayado en vertical por default, dice que va de -1 a 12, a 11. Entonces yo quiero que aparezca el dato de 12, entonces le voy a poner aquí 13, y aquí le voy a dar Apply. Entonces, cuando le doy Apply, en automático la gráfica cambia, se hace un reescalamiento del eje Y y aparece el último punto. Si yo quisiera cambiar el eje X, entonces selecciono ahora esta opción que dice horizontal, que tiene que ver con el eje X, y en vez de que llegue a 5.5, bueno, le voy a pedir que llegue a 8.5, le voy a dar Apply, y entonces se ha movido la escala. Entonces aquí ustedes pueden cambiar también los valores que tienes entre cada uno de los datos que aparecen aquí. Por ejemplo, aquí va de 0 a 1, 2, 3 va de 1 en 1. Yo le puedo decir que el incremento sea de 2 en 2. Entonces le voy a poner aquí 2. Y entonces ahora solo va 0, 2, 4, 6 y 8. Y acá abajo le puedo decir cuántas divisiones tiene entre cada uno de estos valores. Por ejemplo, aquí dice que solo hay uno, porque aquí dice que solo hay una división. Yo le voy a decir ahora que quiero 3 divisiones entre cada uno de los valores que aparecen en el eje. Y entonces ahora hay 3 subdivisiones que están aquí. Lo mismo puedo hacer con el eje Y. Si el eje Y también lo quiero que ahora tenga incrementos más grandes, por ejemplo, de 5 en 5, ahí está, y que tenga, por alguna situación que querramos, pues 5 divisiones, ahí están, y entonces ya queda marcado. Esa sería como la forma más fácil de cambiar el formato del gráfico. Y dentro de estos también es importante, por ejemplo, aquí estas líneas de división, ustedes pueden declararlas aquí, por ejemplo, decirle que de forma horizontal aparezcan líneas de división y que tengan, por ejemplo, línea sólida. Entonces ahí aparecen que serían para la principal. Estas dice que son las líneas principales. Y bueno, supongamos que también yo quisiera las líneas que son menores, digamos que no son las principales, son las secundarias. Entonces quiero que aparezcan, pero ahora con un color gris y con líneas punteadas. Aquí hay diferentes opciones. En la primera escogimos la línea sólida, aquí elegimos la línea punteada y entonces le voy a dar a aplicar y entonces ahí aparece. ¿Ok? Entonces si yo quisiera otro color, pues aquí yo le puedo decir que cambie. Si fuera alguna necesidad del gráfico, pues se pueden poner del color que nosotros querramos. Se puede también cambiar el formato, por ejemplo, que sean puntos, ¿no? Y entonces ahí ya también cambió el color amarillo. Por ejemplo, si lo quisiera en morado, también podría cambiar. Bueno, aquí depende, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor si solo queremos quedarnos con las líneas principales, puede quedar así. Y lo mismo, las líneas principales del eje Y también pueden marcarse. Y ahí están. Si quisiéramos que estas líneas fueran más, digamos, gruesas, puedo ponerle que sean más gruesas también con esta opción.
Y bueno, y con eso nosotros podemos hacer estos gráficos en donde, digamos, es más fácil ubicar en dónde está localizado cada uno de los puntos. Y si fuera el caso que requerimos líneas horizontales o verticales, esta es la manera de hacerlo. Entonces, ahorita, bueno, dado que hemos creado el gráfico con estas dos cuestiones de cambiar líneas que aparezcan y la escala, cambiarla tanto para el eje Y y para el eje X, bueno, es suficiente. Voy a quitar las líneas de división, luego así que las quite y el gráfico regresa a su forma en blanco. Ahora, también yo puedo ponerle líneas a la parte superior y a la parte derecha del gráfico. Entonces aquí aparecen los 4 ejes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ponerle en la línea superior, yo le voy a decir que muestre la línea y le voy a poner apply y entonces aparece exactamente el eje de arriba. Y ahora si yo quiero que aparezca el eje del lado derecho, pues le voy a poner aquí en esta opción. Voy a decir que aparezca y ahí está. Entonces yo también puedo poner estas líneas. Puedo decirle que cambie el color de las líneas. Por ejemplo, si esas líneas son secundarias, por ejemplo en azul. Entonces puedo cambiar el color de los ejes. Puedo también cambiar la posición en la que aparecen las marcas. Por ejemplo, aquí dice que aparezcan dentro, pero pues si yo las quiero fuera, entonces ahora ya aparecen fuera las líneas, las secundarias, las principales estarían aquí. Aquí dice que están dentro, entonces le voy a poner también fuera. Y entonces el cambio ya está acá. Y por ejemplo, si en el lado derecho yo quisiera que no aparecieran, entonces le voy a poner que ninguna en las principales y en las secundarias también le voy a poner que ninguna. Entonces le voy a dar apply y van a desaparecer todas estas. Entonces yo puedo adecuar cómo se ve la gráfica, le puedo dar formato dependiendo de las necesidades que se tengan para cada uno de los gráficos y bueno, pues entonces con eso ya vimos 3 pestañas importantes, la de escala, las líneas de división principal y secundarias y las líneas que tienen que ver con los ejes, ¿no? El eje Y, el eje X, el eje superior y el eje que está a la derecha y que pueden servir para tener un eje secundario. Ahora, si yo a este eje que tengo aquí, yo quisiera tener un eje secundario acá en el panel de la derecha, yo tengo los 4 ejes. Entonces, si yo selecciono este eje, que básicamente siempre el que es secundario es el eje Y de la derecha, entonces yo lo voy a seleccionar y en automático él me va a crear un eje Y adicional, entonces yo lo voy a poner aquí empalmado sobre el otro, y entonces con esto yo he creado otro eje Y. Si hubiera la necesidad de graficar este eje Y, por ejemplo, ahora sí voy a colocar mi variable Z, y le voy a poner aquí centímetros para de altura, que fuera de, por ejemplo, que esta vaya aumentando de 5 en 5, pongamos, y yo quiero que esta aparezca aquí en el eje Y, entonces voy a seleccionar este eje, y en le voy a pedir que, a ver, le voy a dar doble clic. No, esperen, perdón, acá, perdón, con el doble clic iríamos hacia el formato del eje, que sería la ventana que aparece como de Properties. Aquí aparece el mismo eje, entonces si dan doble clic con el botón izquierdo o dan un clic con el botón derecho, aparece este panel. Si yo quiero poner este gráfico, entonces aquí arriba aparece un número 1. Un número 1 es el eje principal y número 2 es el eje secundario Y. Entonces acá en el eje secundario Y lo voy a seleccionar, le voy a poner aquí Layer Content, que es la opción que me permite a mí elegir la variable que va a ser graficada. Entonces elegiría la cuarta columna, que sería la de Z, la voy a pasar del lado derecho y entonces aquí ya la he declarado, le voy a poner OK y en automático me la ha graficado. OK, la gráfica correspondiente a esta es la línea continua, esta línea que está aquí, es la que me ha graficado y entonces aquí está. ¿Ok? Nada más que aquí hizo un reescalamiento. Entonces, la línea roja y la línea negra están con el eje principal y la línea continua está con el eje secundario. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que el otro eje también estuviera en la misma escala,
por ejemplo, para que se distingan. Entonces, este nada más llega hasta 12, entonces le voy a dar doble clic, aparece ahí, entonces ahora el eje Y principal, que estaba hasta 13, le voy a pedir que llegue a 27, como está el eje secundario, y ahora sí ya se nota la diferencia entre las tres gráficas. Esta de acá también le puedo pedir que me la cambie a línea más símbolo, y le puedo cambiar aquí digamos que el color. También le puedo cambiar, bueno, si le damos doble clic con el botón izquierdo, cualquiera de estas yo le puedo cambiar la forma de la viñeta que tengamos. Entonces, por ejemplo, esta tiene viñeta de rectángulo y entonces podemos colocar cualquiera de estas. Por ejemplo, yo quisiera que fuera un triángulo así, en vez de tamaño 9, que tenga un tamaño 5 y que en vez del color negro ahora tenga color magenta. Entonces le voy a dar Apply y entonces ha cambiado. Solo me cambió uno de los puntos. A ver, espera, déjenme seleccionar toda la línea, porque solo me cambió uno de los puntos. A ver, triángulo abajo, magenta, y le vamos a poner aquí 5. Ahí está, ya cambiaron todos. Entonces le di clic, seleccioné toda la línea, y entonces, por ejemplo, ahora si yo quisiera que en vez de eso tuvieran tamaño 24 y que fuera ahora un triángulo relleno, pero orientado hacia la izquierda, entonces ahí aparece. ¿Okay? El único que no cambió fue este que seleccioné de primera instancia. A ver, entonces también le voy a poner las mismas características, ahí está. Y si yo quiero cambiar el color de la línea, pues lo voy a seleccionar. Aquí está. Y me va a aparecer el cuadro de diálogo y aquí me va a aparecer symbol, es para las viñetas, y aquí en línea yo le puedo cambiar el color. Por ejemplo, le puedo poner magenta. Ahí está. Le puedo decir que sea más gruesa de lo que es 0.5, por ejemplo, que sea 3. Ahí está. Y en vez de sólida, por ejemplo, que sea de puntos. Por ejemplo, si fuera alguna necesidad, te pueden poner punteadas. Normalmente nosotros ponemos sólidas con las viñetas, y entonces ahí está. Ahora, si yo quisiera cambiar para las otras, fíjense cómo al seleccionar solamente aparece una. ¿Ok? Mientras que si yo selecciono la que dice Layer 1 es el eje principal y el eje que dice derecho, pues es el eje secundario y solo hay digamos, un conjunto de datos. Entonces, en el otro hay dos. Entonces, yo aquí en puedo decirle que cambie, por ejemplo, el grueso de la serie. Entonces, aquí como están en conjunto, le puse que las hiciera más gruesas. Le voy a poner aquí Apply. Y entonces ya las hizo más gruesas, las líneas. Le puedo decir que sean aún más. A ver, le voy a poner 4. Ahí está. Y le puedo poner también que sean más grandes los símbolos. Bueno, aquí doble clic. Y entonces aquí en línea, aquí está primero, bueno, lo de la línea que ya cambié. Y aquí en symbol le voy a poner que sea más grande el símbolo, por ejemplo, 15. Entonces ya crecieron y ahí está, ¿no? Entonces, de esta manera podemos manipular y cambiar la forma, ¿no?, que tenemos de cada uno de los datos que tenemos. Entonces ya con esto vimos que podemos graficar en el eje Y principal o en el eje secundario de las Y. Ahora, ¿qué también podemos hacer con esto? Podemos ajustar datos a un modelo. Normalmente tenemos modelos lineales, cuadráticos, polinomiales, y particularmente en este caso aquí en el Origin, pues tenemos una mayor cantidad de modelos que pueden servir para ajustar los datos. Entonces, para ajustar los datos voy a seleccionar, por ejemplo, este que está aquí. Bueno, el morado, el morado, que es el único que hay. Y le voy a poner acá en análisis, aquí hay diferentes tipos de funciones. Entonces aquí le voy a poner en esta que dice fitting y le voy a decir que lo ajuste a una forma lineal. ¿Ok? Entonces selecciono la forma lineal, le pongo que abra el cuadro de diálogo. Y entonces aquí, por ejemplo, yo le voy a decir que fije el intercepto en 0, por ejemplo,
Aquí, bueno, esto de la pendiente, pues no lo voy a fijar, pero por ejemplo, el intercepto sí lo puedo fijar en un valor. Normalmente lo fijamos en 0, donde nuestras propiedades tienen ese valor. Y entonces, ya le voy a poner aquí que lo calcule. Entonces comienza a trabajar y entonces aquí me pregunta que si el reporte lo quiero en una nueva hoja, le voy a poner que sí. Entonces aquí aparece ya una tablita. Me abrió una nueva hoja, fíjense aquí del lado izquierdo. Aquí me abrió bueno, aquí está esta, que en el libro 1, aquí en el libro 1 está nuestros datos, donde dice esta primera pestaña, y aquí está nuestra forma lineal, digamos ya el ajuste, y entonces aquí nos va a dar la ecuación de la línea recta. ¿Okay? En este caso, bueno, pues es una línea recta perfecta porque pues los datos son crecientes. Aquí nos dice que la R cuadrada tiene el valor de 1. Aquí nos da los datos del residuales y bueno, la estadística, bueno, realmente en este caso no hay ningún problema. Y nos da los valores también de la pendiente y de la ordenada al origen. Aquí en el gráfico, por ejemplo, lo voy a hacer más grande. Aquí viene. Dice que la ecuación es y(a) más b por x. A vale, aquí viene el valor de a. Aquí dice que a vale, aquí está el intercepto, está en 0 porque yo lo fijé. Y que la pendiente tiene un valor de 5. Aquí está. Entonces, esta es la ordenada al origen, la b, y esta es la pendiente. ¿Okay? Entonces, bueno, pues no hay ningún problema. Incluso aquí se ve el ajuste, es esta línea roja que se ve aquí. Por ejemplo, si la selecciono, la voy a poner en color negro, por ejemplo, para que se mire y se distinga de la otra línea. Entonces aquí está, bueno, la voy a poner más gruesa. Le voy a poner a lo mejor 5. Ahí está, entonces la línea de tendencia que se marcó. Ahora, si yo quiero hacer línea de tendencia con estas, aquí como las he graficado juntas, se han agrupado. Entonces, para hacer el análisis individual, le voy a dar igual doble clic con el botón izquierdo y aquí hay la primera pestaña dice grupo, hay que poner la pestaña, la opción que dice independiente, le voy a poner apply y ahora sí me va a dejar seleccionar cada una de ellas de manera individual. Ahora sí, a esta la voy a seleccionar, le voy a poner que vayamos a análisis, que le vamos a poner aquí la forma lineal y aquí también le voy a poner que el intercepto, bueno, aquí que el intercepto no me lo fije en 0, por ejemplo, y le voy a decir que ok. Entonces también va a ser el análisis. Esta, obviamente, la línea roja no es una línea recta perfecta porque, pues bueno, el último dato se sale de la tendencia. Entonces, de nueva cuenta, aquí me va a dar todos los datos de la estadística. Aquí, por ejemplo, dice que la R cuadrada es de 0.974. Aquí están. Y los valores de la línea recta que resulta, los podemos ver en el gráfico. Aunque, bueno, aquí también está. Aquí están, por ejemplo, la ordenada al origen en este caso es menos 0.38095 y la pendiente es 2.28571. Estos son los datos. Estos dos mismos datos deben de aparecer en el gráfico. 0.038, lo voy a hacer más grande Entonces el de 0.038 es este. Esta es la regresión de la línea roja. Déjenme ponerlo, bueno, lo voy a poner acá arriba. Entonces voy a hacer más grande. Esto era menos 0.38 y 2.28. Vamos a ver si aparecen aquí. Y entonces, aquí vemos que para la línea roja dice que la ordenada al origen tiene un valor de menos 0.38095 con un más menos de 0.49 y la pendiente tiene un valor de 2.28571 con un más menos de 0.16. Entonces aquí están la ordenada al origen, la pendiente y la R cuadrada de este gráfico era 0.9744. Entonces, los valores de la línea recta los podemos ver tanto en el gráfico los plasma o en esa ventana nueva que crea cuando hacemos el ajuste. Entonces, de igual manera, si yo quiero que el ajuste lineal se vea, entonces le voy a poner una línea más grande, más gruesa, le voy a poner aquí en negro, poner apply, y ahí está, ¿no? Entonces ahí está el ajuste lineal de mis datos. Podría quitar a lo mejor en este caso a esta simplemente decirle que bueno, otra opción para cambiar aprovechando el momento, si yo selecciono
los datos de la línea roja. Acá abajo aparecen también, digamos, estos son los iconos para cambiar de tipo de gráfico. Y entonces aquí este sería el primero para la forma de línea, el segundo solo sería para puntos y el tercero sería para línea más símbolo. Entonces podemos hacerlo con el botón derecho del mouse, si nosotros lo seleccionamos, podemos cambiar, o la otra es irnos acá a los iconos que están debajo y ahora yo le voy a poner que simplemente me muestre los puntos. Entonces ahí está, ¿no? Entonces, si yo quiero que estos cambien, pues puedo también seleccionar estos iconos. Bueno, entonces con eso nosotros ya hemos visto cómo podemos graficar, cómo podemos tener todos los cambios en el formato del eje Y, del eje X, la escala, y también ahora cómo podemos tener un ajuste lineal. Y dentro del ajuste nosotros podemos tener otros tipos. Acá en análisis podemos ir también si fuera polinomial, si fueran curvas no lineales, si fueran curvas exponenciales, sigmoidales. Entonces, aquí hay una gran variedad de modelos que podemos tener e incluso si hubiera un modelo adicional que nosotros no tengamos cargado, puede cargarse en el programa y esa es una de las grandes ventajas que tiene el Origin Pro, que nosotros podemos hacer ajustes a modelos que no tienen que ver nada con la linealidad ni con un modelo exponencial, polinomial, logarítmico, y entonces nosotros podemos declararlo y podemos utilizarlo. Pero bueno, eso de utilizar el modelo podemos verlo en otra sesión. Pero aquí lo importante es de que sepamos que en la pestaña que está acá arriba en el panel donde dice análisis, podemos encontrar todos estos modelos que podemos utilizar para obtener información de los datos obtenidos experimentalmente. Y bueno, ahora lo que vamos a ver es otro tipo de gráficos. Entonces voy a minimizar esta pestaña y voy a utilizar ahora el otro libro que teníamos, el que decía Book. Por ejemplo, para un gráfico de pastel, por ejemplo, yo podría poner que la variable A, la variable B, la variable C, D, E, son 5. Entonces, a lo mejor que la variable tiene el 50%, esta tiene el 10%, esta tiene el 20%, llevan 80, esta tiene 15 y esta tiene 5. Entonces este sería porcentaje y esta sería la variable analizar. Entonces si yo quiero hacer una gráfica de pastel, pues aquí la voy a elegir. Puedo ir en cada una de estas. Bueno, también podría ser de barra. Bueno, a ver, vamos a ponerla primero que sea de barras. Entonces aquí está. Esta gráfica nos muestra en el eje Y, nosotros le pusimos que fuera el porcentaje, aquí no lo puso en automático, por ejemplo, si yo aquí le pongo en la unidad porcentaje y aquí en la variable, pues bueno, no le voy a poner ninguna unidad particular, y ya aparece aquí, incluso puse el porcentaje y solito se cambia. Ahora, también podemos cambiarle la forma y el color. Y eso lo podemos hacer también abriendo el panel. Si yo le doy doble clic a las barras, entonces aquí me va a aparecer todos los colores que yo le puedo cambiar. Por ejemplo, en vez de rojos, si yo quisiera que fueran azules, pues bueno, le cambio. Si yo quisiera que hubiera algún otro tipo de opción, por ejemplo, que en vez de línea sólida tuviera con los puntos. Entonces aquí, bueno, no se nota mucho. Bueno, le voy a poner un más grueso. Ahí aparece que son puntos, ¿no? Pero si yo quiero que sean líneas discontinuas, ahí está. Si yo quiero que sea una línea continua, ahí está. ¿Ok? También puedo cambiarle el color que pueda tener. Bueno, aquí también le puedo poner estas formas, estos patrones. Si a ustedes les gustan los patrones para distinguir cada una de las columnas o así, pues ahí está, ¿no? También se puede hacer eso. También se le pueden poner transparencias.
Por ejemplo, si quiero 85% de transparencia, ahí está. También puede cambiar ahí, ¿no? Si ustedes quieren que sea, que no sean los colores tan fuertes, también se puede poner eso. O también se pueden poner estos degradados. Aquí, por ejemplo, con sombras que vaya del oscuro a lo claro. Y bueno, aquí hay diferentes, ¿no? Opciones. Ahí está, también puede ser eso. Y el espaciado que hay entre cada una de las barras, nosotros lo podemos cambiar aquí. Por ejemplo, aquí dice 20, le voy a poner 50. Entonces, las hace más delgadas para que haya ese espacio que le hemos marcado. Si yo quiero que el espacio sea menor entre las barras, las va a hacer más gruesas. Quedaría ahí. Entonces, por ejemplo, el de 20 que teníamos por default, pues es un valor razonable. Y bueno, eso sería como lo principal de este tipo de gráficas. Acá hay otras funciones, si ustedes quieren explorarlas para cambiarles el formato, pueden ir. Pero bueno, con esas que hemos platicado está bien. Ahora, particularmente con esto puede ocurrir que alguna de las variables que estemos analizando sea mucho más grande que el resto. Por ejemplo, voy a cambiar los datos, ¿no? Supongamos que esta llega a 80 y cada una de estas tiene un valor de 5. ¿No? Para en total 100, ¿no? Entonces esta barra cambia en automático, voy a hacer aquí la escala, la voy a cambiar, entonces doble clic en la escala, y ahora le voy a poner que llegue hasta 100, ¿no? Que vaya aquí en la pestaña de escala, acordamos, y entonces le voy a poner aquí que esta vaya de 0 a 100 en el eje Y, ahí está. Y entonces podemos notar, bueno, que la primera barra se ve muy grande con respecto a las otras. Y entonces presentar gráficos de esta forma, pues no es lo más correcto porque no se miran los datos de las otras. Bueno, supongamos que tuviéramos aquí en vez de 5, tuviéramos 6 y aquí tuviéramos 4. Entonces, se ha hecho el cambio ahorita como miraron, pero realmente así en el ojo, realmente yo no puedo hacer la distinción entre ellos. Entonces, hay una opción que permite cortar el eje cuando una de las propiedades es muy grande su valor con respecto de los otros. Entonces, le voy a dar doble clic sobre el eje y va a aparecer el panel que ya hemos venido trabajando. En él hablamos sobre la escala, hablamos sobre bueno, la escala fue la primerita que platicamos. Aquí ustedes pueden cambiar los intervalos, por ejemplo, que vaya en vez de 10, vaya a 20. Entonces ha cambiado ya aquí. También hablamos sobre las líneas, por ejemplo, podemos mostrar las líneas principales o las líneas secundarias. También hablamos sobre que le podemos poner arriba y del lado derecho los ejes. Por ejemplo, le puedo poner aquí que aparezcan los ejes, la parte superior y el lado derecho. Digamos que eso fue lo que aprendimos en la otra, también lo podemos aplicar aquí. Y ahora que hay una pestaña que dice Breaks. ¿Ok? Los breaks sirven para esto que les estoy platicando, que sirve para poder cortar el eje y hacer que podamos visualizar bien las variables que tienen un menor valor, pero sin que la otra barra, que está muy grande, pierda como su posicionamiento en el gráfico. Entonces, en este caso, yo tengo que hacer un break en el eje Y porque esta barra está creciendo en el eje Y. Si las barras las tuviéramos de manera horizontal, bueno, el break lo tendríamos que hacer en el eje X. En este caso lo voy a hacer en el eje Y le voy a poner un break que sea pues de mitad. Entonces le voy a poner aquí que haga un break, nada más. Entonces aquí me dice, por ejemplo, ¿no? Que lo haga de 25 en la unidad de 25, que sería aquí, hasta 75. Entonces yo le voy a poner que lo haga un poquito antes, por ejemplo, en vez de 25 que comience en 20 y en vez de 75 que termine en 70. ¿Ok? Y que el posicionamiento de la ventana quede 50-50 antes del break y después del break. Entonces le voy a poner Apply. Entonces con esto, pues fíjense cómo ahora sí ya se puede visualizar aquí las barras y básicamente acá no perdimos información porque, bueno, aquí queda condensado. Tal vez aquí lo que valdría en el eje Y sería hacer un reescalamiento, porque ponerle que aumente tal vez el eje Y de 5 en 5, por ejemplo. Entonces, ahí ya podemos mirar puntualmente los valores y si nos fijamos, entre 20 y 70 hay un brinco porque fue lo que nosotros le pedimos aquí. Entonces, ahora, por ejemplo, a mí lo que me interesa es mirar más la ventana de abajo que la parte de arriba, porque la ventana de abajo es la que tiene a las otras barras involucradas, aunque así el gráfico ya podría quedar, ya se entiende un poco mejor. Por ejemplo, yo aquí le podría poner que en vez de 20 empiece en 19 y
que termine en 70, bueno, en 70. Le voy a poner 19 para que aquí se mire el 20. A ver, déjenme ponerle aquí, a ver, 18. Empieza a subir. Ah, no, perdón, le tengo que poner 21, perdón, 21 para que se mire el 20. Ahí está, ya aparece 20 y ahora sí de 20 a 70 se ve que es el brinco del eje importante, ¿no? Que se ve aquí que nosotros hicimos el break en estas unidades. Y le voy a poner aquí que sea un posicionamiento en vez del 50. Le voy a quitar esta pestaña para que me lo deje manualmente yo cambiar. Le voy a poner 60%. Y entonces tiene 60% la parte de abajo, 40% la parte de arriba. Si a mí me interesa la parte de abajo, incluso le podría poner un posicionamiento más grande. Por ejemplo, así. Y entonces yo ya puedo ver cómo es que está la distribución de las gráficas, de todas las barras, y ya no me preocupo porque la barra principal esté muy alta, ¿no? Para quitar esto de lo del eje, bueno, puedo aquí, para que no queden todos amontonados, puedo hacer un cambio en el valor del eje, aquí en la escala. Aquí en la escala, entonces que vaya en vez de 5 unidades, que vaya de 10 en 10. Por ejemplo, y ahí, ¿no? Bueno, ya se mira un poco mejor. Y entonces así podemos evitar que alguna de las barras crezca demasiado con respecto de las demás. ¿Ok? Entonces, esto de hacer el break es bastante útil cuando tenemos barras con diferentes tamaños. Bueno, ahora también estos datos podríamos nosotros tenerlos en un gráfico que fuera como de pastel o de pie, que aquí dice. Entonces voy a escoger el de pie, que está aquí. Y entonces aquí queda ahora, ¿no? Son exactamente los mismos datos, pero ahora presentados en un gráfico de este tipo, en donde pues yo también puedo cambiar aquí los colores, puedo cambiar, por ejemplo, este en vez de que sea negro, pues que sea este color cian. Por ejemplo, si a mí no me gusta el negro. Ah, perdón, este era el borde. No, no. A ver, no, le voy a poner un color. Bueno, a ver, este rosa, ¿no? Para que se mire diferente. El color, bueno, aquí yo puedo cambiar los colores. De nueva cuenta, si yo quiero cambiar los colores, tengo que ir pensando en qué colores quiero poner. En este caso, por ejemplo, aquí me marca que en automático él va, para el primer dato lo va a poner en negro, el segundo en rojo, verde, azul, y entonces si tuviéramos más datos, él le pondría estos colores de manera automática. Si yo no quiero esos, entonces yo puedo ponerle aquí que individualmente me los ponga. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que uno sea gris, entonces ya me los puso todos en gris. Si yo quiero que todos estén en el mismo color en amarillo, pues ya todos los puso en amarillo. Entonces, tal vez aquí el conveniente sí es que sea este de creciente o aquí que cada uno de ellos, pues le podemos poner un color. Por ejemplo, aquí ya en automático los pone. Y también podemos ponerle transparencia igual que en las barras, ¿no? Por ejemplo, así como está en 3D, pues se mira el fondo. Y también podríamos cambiarle el modo, si tuviéramos aquí de un color. Bueno, pero no nos convendría demasiado porque no se van a distinguir mucho. Bueno, ahí un poco se distinguen, pero ahí depende un poco de qué tanto ustedes quieren la presentación, ¿no? Si ustedes quisieran que el gráfico tuviera forma de barra, se fijan, inmediatamente apreté este icono de barra y lo cambia. Si yo quiero que sea diferente, entonces pues aquí le voy a poner que me lo cambie al tipo de, a ver, espérenme, aquí columna barra, no me lo deja agregar así. Aquí con la pestañita que está en el icono aquí del lado inferior, yo puedo cambiar aquí, ¿no? Entonces le voy a poner que me mande otra vez a la barra. Si yo quiero que esto lo presente como barras horizontales, ahí está, como barras horizontales, o por ejemplo, estas que dicen que están, no, no funciona el flotante. Bueno, a ver el 2D, ahí quedaría el 2D, y el 3D pues es el que teníamos, ¿no? El del fondo. Aquí también pueden cambiar el ángulo que tiene, por ejemplo, aquí dice 33, a ver, le vamos a poner 50. Ok, entonces cambia la posición que tiene, ahora vamos a ponerle 20.
¿Ok? Entonces ahí se ve, también pueden jugar con eso, qué tanto el radio, aquí dice 30, vamos a ponerle 50, ahí está, también cambió la forma, la rotación, vamos a ponerle también 50, ¿ok? Entonces, aquí ustedes pueden ir mirando qué es lo que hace. Y bueno, las etiquetas, bueno, aquí viene la distancia, por ejemplo, aquí dice 25, vamos a ponerle 50. ¿Ok? De los datos, ¿no? Qué tan lejos o cercanos los queremos del pie, bueno, del pastel. Y aquí cuántos decimales, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso ahorita no aplica lo de los decimales. Y bueno, pues eso sería todo lo que vendría para el gráfico de pastel. Y entonces ya vimos los tres principales. Sería el gráfico con puntos, con líneas y puntos. También tenemos el de barras y el de pastel. Y pues también ya hablamos un poco de cómo utilizarlo, cómo ajustar datos, cómo obtener información. Y bueno, pues creo que con esto es un buen inicio para utilizar los datos que obtenemos experimentalmente y poderlos mostrar en gráficas. Y ya para terminar este video, del lado derecho también tenemos, del lado izquierdo, perdón, tenemos este panel en donde por ejemplo, ahí estos iconos nos permiten agregar texto. Por ejemplo, si yo quiero escribir algo en este gráfico, entonces le voy a poner aquí. Tal vez yo le voy a poner una nota, no sé, resultados iniciales, por ejemplo. Si yo quiero escribir en cualquier lado de la gráfica, yo puedo seleccionar esta. Entonces aquí le voy a poner esta nota, por ejemplo, que fueran unas coordenadas importantes en el gráfico, pues ahí las coloco. Si yo quiero saber el valor puntual de cada uno de estos puntos que yo tengo, con esta opción que viene aquí, que es el cuarto, que dice Screen Reader, yo me coloco, por ejemplo, en este valor, le voy a dar con el botón derecho y aquí en la parte de abajo aparecen las coordenadas. Entonces, por ejemplo, me dice que la coordenada de este punto es 3.996 en el eje X y en el eje Y 20.439. Si yo quiero saber el de este punto rojo, supongamos que ustedes no saben exactamente cuál es, pues pueden saberlo. El programa también les permite identificar las coordenadas en cualquier punto del plano pues del plano cartesiano. Ustedes se pueden colocar en cualquiera, es con esta opción. Y también pueden hacer flechas. Si ustedes quieren indicar algo en el gráfico, pueden colocar una flecha, igual con doble clic, todo con doble clic siempre nos lleva al panel de formato, y donde yo le puedo decir que quiero que tenga. Pues, por ejemplo, aquí yo quiero que tenga esta forma, por ejemplo, le voy a dar así. Bueno, por ejemplo, no me gustó esa forma. Es que le puse línea aquí de puntos. No, aquí tiene que ser sólida. Ahí está. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que tenga otra forma en la terminación, por ejemplo esta, ahí está. También me la deja poner. Si quiero que termine en cuadrado, ahí está. Si le quiero cambiar el color, aquí. Si le quiero cambiar el grueso, ahí está. Entonces también podemos agregar eso a los gráficos. Y con la lupa podemos hacer zoom en alguno perdón, en alguno de los gráficos, por ejemplo, que no se observe algún dato. Déjenme, dice aquí, con doble clic, que no quiere, espérenme. No quiere, dice doble clic. No, bueno, con esta se hace zoom y con se regresa al zoom. Y bueno, creo que con esas opciones, creo que es lo más básico y principal con lo que podemos comenzar a trabajar para comprender el uso del Origin. Y bueno, lo de las letras y lo del estilo, pues está como en Word. Realmente nosotros podemos cambiar este formato. Acá arriba, por ejemplo, dice por default Arial, pero pues si yo quiero cambiar el color, el tamaño, en negritas, cursivas, superíndices, subíndices, aquí están ambos.
También puedo cambiarle el tamaño. Ahí está. Entonces, también puedo cambiarle el color. Si yo quiero que estas sean letras azules, ahí está. Entonces, con esto yo puedo cambiar. Y bueno, con eso terminamos la sesión del día de hoy con los pasos introductorios para utilizar Origin Pro y entender las funciones básicas que se tienen en el programa. Y bueno, nunca olviden al final de su sesión guardar su documento. Aquí hay dos opciones. Save Project As, si es la primera vez que nosotros tenemos este proyecto. Entonces, por ejemplo, acá en escritorio lo voy a guardar como archivo AAA. Y aquí en File ustedes pueden tener guardar cuando ya por ejemplo, si yo hago aquí algún cambio, por ejemplo, ahora le voy a poner 36 y este cambio lo quiero guardar, pues entonces ocupo el otro, el que dice Save Project, y con eso yo puedo cerrar la sesión y todo lo que hice se queda guardado. Bueno, espero que les sea de utilidad el video. Hasta luego. Ahora en esta sección les indicaré cómo estos datos o estas gráficas ya realizadas en Origin Pro pueden ser colocadas en un documento en Word o en PowerPoint y enviado a cualquier receptor de su trabajo, y estas gráficas pueden ser editables muy a pesar de que la persona que va a recibir el documento no tenga su archivo de origen de Origin Pro. Para ello, una vez de que hayan construido su gráfica, ya tengan la versión final, deben de colocarse, por ejemplo, voy a utilizar esta gráfica, deben de colocarse en la parte blanca lo que ustedes quieran aquí hay una sección blanca y una sección en gris. Lo que ustedes quieran que se vaya al documento de Word o de PowerPoint, deben de colocarlo dentro de esta zona blanca. Entonces voy a reducir un poco aquí la letra. Y supongamos, yo solo quisiera que apareciera esta tabla y la otra tabla no apareciera. Entonces, bueno, las voy a tomar fuera de la zona en blanco. Si yo quisiera que aparecieran, pues los tengo que colocar dentro de la zona en blanco. Ahora, dentro de esta zona en blanco voy a tomar el botón derecho del mouse, lo voy a pulsar y voy a utilizar el comando aquí que dice copiar la página. Importante que sea dentro de esta zona blanca y no dentro del gráfico. Si ustedes dan clic dentro del gráfico, aparecen todas estas opciones y en ninguna está la de copiar página. Entonces tiene que ser en la zona blanca que esté fuera del gráfico. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí del lado derecho yo me voy a poner, y entonces le voy a poner copiar página, y entonces me voy a ir a mi documento de Word, y aquí en el documento de Word le voy a pegar como control V, como si pegaran, bueno, control V, como si pegaran cualquier otra imagen. Y entonces está trabajando. Entonces, cuando ustedes entreguen sus gráficas hacia mí, por favor, péguenlas de esta manera para que cuando yo reciba sus documentos, si quiero hacer algún cambio, yo puedo hacerlo de manera directa sin que ustedes me pasen sus documentos de origen. Entonces, para que noten esto, voy a cerrar el archivo de Origin que tengo. Lo voy a cerrar. Bueno, aquí le voy a poner que sí guarde los cambios. Y entonces me voy a quedar ahora con mi documento de Word. Este documento de Word ya tiene aquí pegada la gráfica, y cuando yo la selecciono, no la selecciona como una figura JPG o PNG, sino tiene como un vínculo. De hecho, aquí aparece con un cuadro punteado, lo que indica que si yo doy doble clic sobre esta gráfica, se va a abrir una ventana de Origin. Entonces, supongamos que yo quiero cambiar el nombre de los ejes, ¿no? Porque no es el correspondiente. Entonces, le voy a dar doble clic. Y en inmediato me va a abrir un documento de Origin que no es el de origen, solamente me va a abrir los datos que correspondan a este gráfico que yo estoy seleccionando. Recordemos que en el gráfico, en el archivo original yo tenía diferentes folders y diferentes libros. En este caso únicamente va a aparecer
el libro, si me voy al del lado izquierdo, no aparece en el folder que creé, ni tampoco los otros, ni siquiera aparece aquí el libro de datos, sino simplemente aparece la gráfica. Y por ejemplo, que yo quiera que en vez de aquí que diga volumen, yo quiero que diga aquí, pongamos presión, ¿no? Realmente en vez de volumen era presión y en vez de Z, aquí sí era volumen, ¿no? Entonces hice dos cambios. Y en vez de que yo estos datos en negro aparezcan, yo quiero que aparezcan en azul. Entonces le voy a poner acá azul y le voy a poner que en vez de cuadrado cerrado me aparezca un cuadrado abierto. Le di apply. Entonces ya hice cambios. También puedo cambiar, por ejemplo, el título, que sea más pequeño, ¿no? Por ejemplo, también puedo cambiar la escala, que en vez de que llegue a 30 o 27, creo que le habíamos colocado, pues le voy a dar doble clic. Le voy a poner acá 30. Está, cierro, aquí ya está. Y de nueva cuenta, lo único que va a aparecer en el gráfico es lo que está en blanco. Fíjense cómo sí aparece aquí en gris lo que estaba en el origin. Pero ahorita que cierre, fíjense cómo solo aparece lo que está en la zona blanca. Lo que está en gris no va a aparecer. Entonces lo cierro. Y en automático todos los cambios que yo hice se quedan en el gráfico. Entonces fíjense cómo ahora el eje llega hasta 30, cambió la forma de estos datos de aquí, los nombres de los ejes cambiaron. Entonces yo puedo hacer cambios a la escala, a los datos, a los títulos, puedo agregar incluso texto, puedo cambiar colores y entonces esto me facilita mucho la revisión de sus documentos porque yo puedo hacer cambios directos sin que tenga sus datos de origen ni sus archivos. Cada uno de ustedes tiene su propia forma de organizarse y esa es correcta y esa es la que debe de ser para cada uno de sus casos, pero cuando a mí me manden los gráficos, les pido por favor que sigan este procedimiento, que copien la página, que la peguen ya sea en Word o en PowerPoint si fuera el caso, y esto a mí me facilita mucho digamos, el cambio o la edición de sus gráficos sin que tenga yo que pedirles a ustedes que lo hagan desde su gráfico de origen. Además, esto también es bueno porque ustedes se quedan con el archivo de origen donde quedan los datos en crudo y originales, y entonces si hubiera algún cambio o alguna cosa que el gráfico que yo manipulé, pues realmente no es lo correcto, pues de todas maneras tenemos el gráfico original que ustedes tienen en su archivo de origen y entonces ya no hay ninguna problemática al respecto. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.